Bueno, pues muy buenos días para todas y todos por acá en México, también en Colombia, que hay personas conectadas desde Medellín, y buenas tardes en Europa, específicamente desde Italia, desde donde nos acompaña el profesor Luigi Ferraioli, doctor honoris No, es causa una conferencia. por la Universidad Confe- Juárez del estado de Durango. Sean todas bienvenidas y bienvenidos a esta actividad que organiza la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del estado de Durango, que me honro en dirigir. Dicho sea de paso, prácticamente con esta actividad estamos arrancando la gestión de manera formal, que si bien es cierto, empezó el pasado sábado, hoy de manera formal estamos ya iniciando lo que será el periodo de los años 2025 a 2031, y qué mejor que tener a un padrino de lujo como el profesor Ferraioli, que ya ha dado un sinfín de actividades para nuestra universidad, para nuestra facultad, y específicamente con la Red Internacional de Investigación sobre Democracia, Derecho y Política desde México y Colombia, que tenemos entre la UGED y la Universidad de Antioquia allá en Medellín, con la que también hemos tejido extraordinarios lazos de colaboración. Entonces, pues, qué mejor que contar con un padrino de inicio de gestión tan relevante como el profesor Ferraioli, que insisto, nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango, nuestra red de investigación ha estado ligada con la actividad de él en temas sobre la reivindicación del constitucionalismo global, de una constitución de la tierra. Recientemente el profesor Ferraioli publicó un libro sobre justicia y política, crisis y refundación del garantismo penal, traducido al español por el profesor perfecto Andrés Ibáñez y publicado en la editorial Trota. En este libro, el profesor Ferraioli plantea que en los últimos 30 años hay países en los que la criminalidad ha caído de manera sensible, lo que priva de fundamento a una serie de demandas ultrapunitivistas de un significativo sector de la población y de la política, de tal manera que las políticas sociales son el único mecanismo de contención para acabar o para prevenir con la delincuencia común. Y la respuesta legítima a la desviación criminal es la representada por un proceso que cuente con todas las garantías. Entonces, el garantismo penal, que también ha sido uno de los puntos de referencia, de inflexión a lo largo de la obra del profesor Ferraioli, pues desde luego que en este nuevo libro lo retoma con renovados bríos, y es de lo que nos va a estar hablando en los próximos minutos. Agradezco al auditorio que se congrega esta mañana de manera virtual aquí en América, tarde en Europa, profesoras y profesores de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, estudiantes también y miembros de la red por parte de la Universidad de Antioquia en Medellín. Entonces, vamos a escuchar, como es un lujo en todo momento, al profesor Luigi Ferraioli, quien estará dictando una conferencia magistral sobre este garantismo penal, y desde luego que habrá ocasión también para una serie de preguntas y respuestas donde podemos hablar de otros temas íntimamente vinculados o conectados, como su propuesta de constitución de la tierra o el constitucionalismo global, sobre los cuales ya también nos ha brindado diversas conferencias en los pasados meses. Profesor Ferraioli, de nueva cuenta, muchísimas gracias por estar con nosotras, con nosotros. Esperamos que este sea el inicio también de un muy nutrido grupo de actividades que tengamos tanto en la red como en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que ahora me honro en dirigir, y que es precisamente el sello distintivo que le queremos imprimir con personas como usted, que es el jurista vivo más importante del mundo. Profesor Ferraioli, el auditorio es suyo. Muchas gracias al profesor Alan Arroyo y a vuestra facultad. Soy muy contento. Deseo agradecer a todos vosotros por vuestra presencia
y me disculpo por mi mal español, naturalmente. Pues bien, yo creo que debemos empezar del reconocimiento de una grave crisis de la justicia penal, una crisis que se conecta a la crisis, a la incomprensión del rol, del papel de la jurisdicción, ed es conectada también a una crisis de la democracia. Es conectada precisamente a una concepción simplificada y elemental de la democracia, identificada por el momento electoral, es decir, con la democracia electoral. La idea que el voto de los ciudadanos sea la única fuente de legitimación de los poderes públicos. Esto equivale a una amputación de la concepción de la democracia de su dimensión constitucional. La dimensión constitucional de la democracia consiste en los límites, los vínculos, los controles sobre los poderes públicos y privados, que sin límites, sin garantías, siempre pueden envolverse en poderes absolutos. Lo que está pasando, sea entre los poderes económicos, sea entre los poderes políticos. Por un lado, la democracia, gracias a esta concepción absoluta de la legitimación popular, se está envolviendo en autocracia electiva. En la idea, es decir, que la mayoría, el jefe de la mayoría, tiene un poder sin límites y sin controles e intolerante de la jurisdicción. Por otra parte, en el campo de los poderes económicos se está desarrollando una concepción análoga de la falta de límites a los poderes económicos del mercado, a través de la idea que el mercado es lugar de la libertad. Es de esta manera los populistas se han apropiado de dos palabras del léxico progresista: democracia. Los populistas que equivalen, que consideran la democracia como equivalente a la autocracia electiva. Y por otra parte, la libertad, que es equivocada por los liberistas, que confunden la propiedad privada, los poderes económicos, que son poderes, con las libertades, que son inmunidades y límites a poderes. Pues bien, esta concepción de la democracia política tan elemental, tan simplificada, se ha manifestada en las agresiones a la independencia de la judicatura en gran parte del mundo, ante todo en vuestro México, con la reforma judicial que prevé la electividad de los jueces. Esta es una reforma que señala o la vocación autoritaria del sistema político o, en el mejor de los casos, un verdadero analfabetismo institucional. En el sentido que la fuente de legitimación de la judicatura es diferente, es opuesta a la fuente de legitimación del poder político, del poder legislativo y del poder ejecutivo. Mientras que el poder político es justamente legitimado de las elecciones, de la representatividad popular, del consenso popular, la jurisdicción tiene otra legitimación, que es la sujeción a la ley, que comporta la independencia de la jurisdicción, en el sentido que un juez es un verdadero juez independiente solamente si tiene la capacidad, es capaz
gracias a las garantías de la separación de los poderes, de absolver cuando todos, no solamente la mayoría, ma la prensa, l'opinione pubblica requieren la condanna, in assenza di pruebe, a garantía del imputado contra la attitudine al linciaggio della mayoría. Un verdadero juez debe absolver cuando todos requieren la condena y debe también condenar, si es un imputado poderoso, también si toda la prensa, toda la mayoría, el gobierno requiere la solución. Este es el fundamento de la legitimidad de la jurisdicción. Ed es un fundamento che non rappresenta un limite alla politica, ma un rafforzamiento della politica misma. En el sentido que la sujeción a la ley, el carácter cognitivo de la jurisdicción, el carácter de la jurisdicción como aplicación de la ley, significa la aplicación de esa voluntad política representativa de la voluntad popular que se ha expresado en la ley antes del caso sottopuesto, sometido al juicio. En este sentido, paradoxalmente, con un paradojo aparente, la sujeción a la ley es al mismo tiempo una garantía de la independencia, de la separación, en el sentido que ningún consenso de mayoría puede hacer verdadero lo que es falso o falso lo que es verdadero. Este es el significado de la independencia. Y por otra parte, precisamente la aplicación de la ley significa la aplicación de la política, cuale se ha realizzata, quale se ha expresada en la misura, en la forma más alta, en la ley a la cual el juez es sometido. Esto es el significado de la separación de los poderes y de la independencia de los jueces. Está también otro significado, otro papel de la independencia. El juez, la jurisdicción, debe garantizar la, eh, los derechos de los judicados, la presunción de inocencia, es decir, la inmunidad del imputado y también de las partes en el proceso civil, en el proceso administrativo. En fuerza del principio estará un juez a Berlín. ¿Qué significa que un juez a Berlín es necesario, un juez a garantía de los derechos fundamentales, de los derechos de los ciudadanos, que son derechos virtualmente contra la mayoría, y también derechos de todos en aplicación al principio de igualdad. Deseo insistir sobre este equívoco teórico, epistemológico, que está atrás a esta negación de la separación de los poderes, esta idea del carácter electivo de los jueces que transforma el cargo, el papel en un momento de una carrera política y subordina sustancialmente los jueces al poder político, a la conjuntura política, a los poderes políticos contingentes, porque este es un fenómeno global que se ha expresado en México en forma, a través de una reforma institucional tan radical. También en Israel se está el gobierno de Netanyahu, el gobierno que es un gobierno criminal, como todos sabemos, está tentando otra análoga limitación de la independencia de los jueces. Y también en los Estados Unidos hemos sentido lo que ha dicho Trump de los jueces que han judicado el tentativo de golpe, de asalto al Capitolio del 6 de mayo del 2021. Y lo que ha dicho también
de los jueces italianos que independientemente no han convalidado las medidas del gobierno Meloni. Es la misma Meloni que expresa su estupefacción por el hecho que los jueces no colaboran con el gobierno. Los jueces no deben colaborar con el gobierno, los jueces deben aplicar la ley y sobre todo ser límites a los poderes, anulando los, los leyes, los procedimientos, los actos inválidos por contrasto con la ley o contrasto con la Constitución, y sancionar los actos ilícitos. También esta es una función de la independencia. Solamente un poder judiciario independiente puede controlar los crímenes, las ilegalidades del poder. Hoy, como decía Alain Arroyo, está una disminución de la criminalidad de la rúa, de la criminalidad de subsistencia. Sin embargo, está un desarrollo de la criminalidad del poder, de los poderes criminales y también de los crímenes de los poderes públicos, la corrupción, muchas veces la lesión de derechos fundamentales, la tortura, los arrestos ilegales. Y por eso es necesario una jurisdicción independiente. Insisto sobre esta cuestión, que tiene que hacer con la teoría de la democracia. Lo que intento eh, sottolinear, subrayar, es que la dimensión garantista constitucional de la democracia, expresada dalla garantía de los derechos fundamentales y de la separación de los poderes, representa una dimensión de la democracia más importante, de la misma dimensión política, de la misma dimensión electoral. Insisto sobre esta cuestión. La dimensión electoral tiene que ser, que es obviamente necesaria como fuente de legitimación de la innovación jurídica, de la legislación, del poder ejecutivo. Es una legitimación que tiene que hacer con el principio de mayoría y tiene que hacer con la forma de producción de las leyes y de los actos administrativos por parte de los representantes de mayoría y del gobierno, expresado de la mayoría de los electores. La dimensión constitucional que se ha afirmada, no debemos olvidar, en Italia y también en Alemania, en España, después la lucha de liberación con la Constitución republicana, expresa una dimensión de la democracia muy más importante, que es una dimensión sustancial. ¿En cuál sentido? En el sentido, en primer lugar, que los derechos fundamentales y la separación de los poderes tiene que hacer con los derechos de todos, con la igualdad. En este sentido, tiene una referencia al pueblo en un sentido más pregnante, más generalizado que el mismo principio de mayoría, en el sentido que los derechos fundamentales son derechos de todos, quindi de todos los que pertenecen al pueblo. En el caso del México, todos los mexicanos. Por otra parte, los derechos fundamentales y la separación de los poderes, los derechos de libertad, los derechos sociales, tiene que hacer con la sustancia y no con la forma de las decisiones. Con la forma de las decisiones tiene que hacer el principio de mayoría. Ma la dimensión sustancial de las garantías, de las libertades, de los derechos sociales, tiene que hacer con el contenido de las decisiones. Lo que ninguna mayoría puede decidir, es decir,
la garantía, la tutela de los derechos de libertad, y por otra parte, lo que ninguna mayoría puede no decidir, es obligada a decidir, es decir, la asistencia sanitaria, la instrucción, la subsistencia, tiene que hacer a esta esfera de lo decible que, de lo decible que no, que son los intereses materiales, los bemoles elementares y vitales de todas las personas. En este sentido, esta simplificación de la democracia que se ha producido, se está produciendo en todo el mundo, es un signo de una involución de la democracia, de su trasformación en una autocracia electiva que no tolera límites y vínculos. El caso emblemático ahora es precisamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que no comprende, yo creo que por un analfabetismo institucional no entiende el significado mismo del Estado de Derecho y de la democracia constitucional, y que no tolera límites judiciarios a su poder, que es un poder limitado a la esfera de lo que es legítimamente decidible. No existe en la democracia poderes absolutos. También el poder político debe ser sometido a la ley y a la Constitución. Es un signo muy preocupante, muy alarmante. El desprecio por el derecho ostentado, exhibido del presidente de la más antigua democracia del mundo y también de la máxima potencia del mundo, la ostentación de su desprecio por el derecho, el hecho de firmar, de suscribir sus actos ejecutivos frente a las telecámaras, a la televisión, por ostentar sus plenos poderes. Esto es una primera fuente de crisis de la democracia, respecto a la cual el desprecio por la jurisdicción, la negación de su independencia, de su papel de garantía de los derechos, es el síntoma más alarmante. Sin embargo, está también una crisis de la judicatura, de la justicia penal en particular, también del interno del sistema jurídico. Es lo que se está desarrollando en Italia, pero en muchos países, con la crisis del principio de legalidad, el carácter cognitivo de la jurisdicción, el principio auctoritas non veritas facit legem, requiere que la legislación sea cuanto más posible clara, precisa, simple, conocible, unívoca, mientras que estamos en presencia de una inflación de la legislación y sobre todo del empleo de una lengua totalmente disfuncional, con palabras oscuras, equívocas, contradicciones al interior del mismo texto legislativo, que producen obviamente la crisis de la sujeción del derecho al derecho de los jueces y un aumento también del arbitrio judicial. Respecto a esta crisis, yo creo que debemos también lamentar una involución de la cultura jurídica penalista y en general de la cultura jurídica. La cultura jurídica tiene por un lado una tendencia, hoy se expresa seguramente en Italia, a ser una mera descripción del derecho existente. Yo creo que uno de los tratos, de los
característica del approach garantista, del garantismo, es el papel crítico, que es conectado a la conciencia de lo que ho llamado divergencias deónticas. ¿Qué son las divergencias deónticas? Son tres divergencias entre el deber ser del derecho y su ser efectiva. Ante todo, la divergencia entre justicia y validez. El punto di vista esterno al derecho, el punto di vista etico-politico, che ho chiamato l'espazio Beccaria. Espazio Beccaria che, come ha insegnato in maniera esemplare Cesare Beccaria, consiste en la crítica, en la proyectación misma de un derecho justo frente al derecho justo positivamente producido. En este sentido, el garantismo se conecta al positivismo. Con el positivismo jurídico è nacida la política moderna como producción del derecho, innovación jurídica. La política moderna como transformación del derecho, que no es un hecho natural, mas se reconoce que es un producto de la política, un producto de los hombres. Sin embargo, este carácter positivo artificial del derecho implica la disociación entre validez y justicia, entre derecho y moral. Si derecho es todo y solo lo que ha producido de la autoritas, es decir, de la autoridad que es legitimada a la producción legislativa, no se puede identificar, no podemos decir que la validez implica la justicia, que existe un nexo intrínseco, como muchos filósofos del derecho dicen, entre derecho y moral. No, la moral es un punto de vista externo, totalmente autónomo dal derecho positivo, y la cultura jurídica tiene el papel de criticar el derecho por su injusticia y también de proyectar. Esto es la teoría del garantismo. Es una teoría del deber ser del derecho penal también, del derecho constitucional, del derecho internacional. Por otra parte, la divaricación que se ha producido con el constitucionalismo rígido ha introducido un segundo espacio crítico, determinato dalla divergencia entre constitución y ley ordinaria. Es decir, ha producido lo que Kelsen ha negado en manera totalmente infundada, la existencia del derecho ilegítimo respecto al derecho mismo, de la invalidez constitucional del derecho. Esto es un segundo punto de vista crítico propio del garantismo, la crítica del derecho de la legislación por su contradicción, por comisión o por omisión, con la Constitución. Y después existe una tercera divergencia entre la normatividad del derecho y su efectividad. Es decir, entre la ley y el comportamiento de las autoridades judiciales, policiales. Y esto una divergencia que es abisal sobre el plano del derecho internacional. El derecho internacional es hoy totalmente inefectivo, como demuestran las guerras, las violaciones de los derechos humanos a nivel global, la omisión de garantías de todos los principios de igualdad, de la paz, de los derechos fundamentales. Esto significa que un garantismo requiere tres puntos de vista críticos y proyectuales, mientras que hoy la, la cultura jurídica
tiene una tendencia a ser puramente descriptiva del derecho que es decir, de su aplicación jurisdiccional, sobre todo de la jurisprudencia, eh, con la idea que pertenece, tiene en Italia un antecedente en el método técnico jurídico que ha sido eh, proclamado por eh, Orlando Rocco y que tiene que hacer con la tradición pendentística, según el cual eh, eh, el derecho debe ser únicamente descrito técnicamente. L'idea della ciencia giuridica como técnica, tecnología del derecho, que es la expresión, yo creo, de una subalternidad de la cultura jurídica, la cultura norteamericana, en la cual no se ha producido el monopolio, la codificación, el monopolio legal de la producción jurídica y el constitucionalismo rígido que se ha producido en las formas que se han producido en Europa. En la Constitución americana no están derechos sociales, no están derechos laborales, no está una verdadera separación de los poderes. Creo que se está manifestando esta subalternidad porque en la cultura americana no existe una verdadera separación entre derecho y moral, entre justicia y validez, y por otra parte entre normatividad y de efectividad. Es un mixto de justnaturalismo y de realismo que comporta la total eh, falta de crítica y de projetación de la cultura jurídica respecto al derecho positivo. Existe también otro aspecto de la crisis de la cultura jurídica. Frente a la crisis de la legalidad se ha, a través de muchas teorías diferentes, teorizado el carácter creacionista de la jurisdicción, creativo de la jurisdicción. Esta es un verdadero equívoco sobre el plan epistemológico, ante todo, y sobre el plan político, eh, por otra parte. Hablaré ante todo del aspecto político. Hablar de creación del derecho por parte de los jueces equivale a negar la separación de los poderes y la independencia de los jueces. Si admitimos que los jueces crean derecho, es legítimo su electividad, su subordinación al poder político, su falta de independencia. Es la negación de la jurisdicción. Por otra parte, la idea que el derecho, la jurisdicción, sea creación del derecho, es una tesis sul plano epistemológico totalmente equivocada. Sul plano epistemológico, lo que hace el juez es la interpretación de la ley, naturalmente con un espacio de discrecionalidad indiscutible. Yo soy muy viejo, 60 años hace, ho hecho también el juez por pocos años. E en quel tempo criticavo l'idea della derecha, según la cual el juez es bouche de la loi, boca de la ley. Eh, hoy estoy criticando esta misma tesis que es sostenida da los creacionistas, eh, porque l'idea del creacionismo tiene como presupuesto l'idea che cualquier tipo de discrecionalidad equivale a creación del derecho. Obviamente existe una discrecionalidad que es tanto mejor cuanto menor es la tasatividad y la legalidad stricta del derecho, sobre todo en materia penal. Sin embargo, esta discrecionalidad no, no implica
que una sentencia puede ser eh, eh, contraria a la ley. Es aplicación de la ley, es necesariamente aplicación de la ley. Sería como decir que la ejecución de la quinta sinfonía de Beethoven, que puede ser interpretada de manera diferente, sea una creación. No es una creación, es una aplicación. Eh, eh, es eh, una cuestión fundamental. Eh, yo creo que existe un equívoco en la teoría de la ponderación de Alexi, de Manuel Atienza, de tantos amigos que hablan de una ponderación entre principios, entre normas. O por lo contrario, la ponderación inevitable que es necesaria no tiene que hacer con las normas, ma con los aspectos, los connotados irrepetibles del caso sometido al juicio. Las normas son siempre iguales. Lo que cambian son los hechos. Y no se puede hablar de ponderación entre normas si es necesario para hablar de ponderación equitativa que tiene que hacer con los característicos irrepetibles del hecho. Cuando está un concurso de normas, por ejemplo, entre la norma contra la violencia, contra el homicidio, y la norma eximente de la legítima defensa, no se está ponderando estas dos normas, se está ponderando los aspectos del caso, si la ofesa es proporcionada, la defensa es proporcionada a la ofesa, el grado de proporcionalidad. La misma cosa se puede decir per il caso en el cual sea un concurso entre libertad de prensa y derecho a la privacy. El Tribunal Español ha decidido que cuando la noticia tiene que hacer con la vida privada de un candidato a las elecciones e es una noticia políticamente relevante, prevalece la libertad de prensa. Ma en este caso è ovvio che se sta valutando la specificità della notizia, el carácter relevante políticamente, que tiene que hacer con un candidato a las elecciones políticas, y no se está ponderando entre normas. Yo creo que también esta concepción creacionista es la versión occidental del, del carácter jurisprudencial del derecho de common law, del derecho anglosajón, en el cual existe una fuerza vinculante también de los precedentes. Los precedentes, obviamente, tienen una fuerza vinculante, sin embargo, no por su autoridad formal, sino por su prestigio, en el sentido que son vinculantes tanto cuanto son persuasivos. Eh, es en contraste con la sujeción a la ley, la sujeción a los precedentes, mas también esta idea del carácter vinculante de los precedentes hace parte de esta nueva cultura jurídica de carácter descriptivo que ha messo al centro de su reflexión la jurisdicción y no la legislación. Y aquí recuerdo una famosa frase de Filangieri con la que se abre su ciencia de la legislación que dice: hoy la legislación, es decir, el derecho de hacer y no el derecho, el derecho que ha sido hecho, es el objeto de los que piensan. Uh, lo que es el verdadero problema es refundar la legislación, refundar su precisión, su claritud, con la tesis que la separación de los poderes puede ser eh, expresada con la tesis de la separación
entre lo que chiamiamo derecho vigente e lo che chiamiamo derecho vivente, che è una, secondo mi teoria, una aplicación al derecho de la distinción entre lengua y lenguaje. El legislador produce la política, el derecho vigente, o sea, enunciados legislativos, la lengua y su regla de uso, su definición, la definición del robo, la definición del homicidio, la definición del comodado, produce el derecho vigente. El derecho vivente es la utilización, el empleo de la lengua jurídica por parte de los operadores, no solamente de los jueces, también de los abogados, de los administradores, que produzcan leyes viventes, es decir, aplican el derecho y algunos de ellos produzcan también el derecho como el legislador en la pública administración en el respecto de normas constitucionales. Existe una diferencia entre respecto y la aplicación sustancial. El respecto que tiene que hacer con la legislación requiere solamente la no contradicción de la ley, la no incoherencia de la ley respecto a la Constitución. La aplicación sustancial, eh, la famosa subsunción, con toda la discrecionalidad inevitable que es característica del razonamiento judiciario, tiene que hacer con la jurisdicción, que otra cosa de la legislación, como el derecho vigente, es diferente del derecho vivente. La separación de los poderes, ni el legislador no puede producir derecho vivente, el juez no puede producir derecho vigente. Pues bien, deseo concluir con una consideración que tiene que hacer con la criminalidad. Ana Arroyo, en su introducción, recordaba que hoy la criminalidad de subsistencia, de la rúa, es en gran disminución. En disminución en Italia, en Europa, ma no en América Latina y no en los Estados Unidos. Y yo creo que la verdadera razón sea un hecho increíble, es decir, el hecho que todos pueden en América pues, de tener armas. Eh, las armas son los responsables mayores de la criminalidad. El número de los homicidios, las estadísticas son impresionantes. En Italia, es donde ninguno tiene armas, yo no conozco ninguno que tiene armas, los homicidios son 300 cada año, 300, mitad de los cuales feminicidios. Italia es uno de los países más seguros del mundo, nonostante la demagogia populista que valeva sobre el miedo por la criminalidad. En Brasil son 60.000, en México también, parecchie decine di migliaia di homicidios, y obviamente en Estados Unidos está un masacro al día. Esto es el producto de las armas. En un mundo en el cual se puede comprar las armas como si fuera adhesivo alimentario. Todos se arman por miedo. Si todos son armados, es necesario armarse por miedo. Ma esto produce 400 o más de 400.000 homicidios en el mundo. Y después de las guerras, la norma fundamental que ho introducido en la cosa de la tierra consiste nella prohibición, en una norma penal, nella prohibición y en la punición muy severa de la producción y del comercio de las armas, de todas las armas, no solamente de las armas nucleares, también de las armas de fuego, porque sin armas la guerra sería imposible y se produciría también un colapso de los homicidios. Se puede matar con las manos, con los venenos. Sin embargo,
con las manos, con los venenos, no se pueden hacer guerras. Que debemos ser conscientes que en cada guerra, en cada homicidio, está una corresponsabilidad moral al confine, col concorso penal de estos productores de muerte. Creo que un verdadero pacifismo, esta sería una norma imparcial que no tiene que ser que estamos por parte de la Ucrania o de la Rusia, de los Israel o de los palestinos, tiene que ser con una garantía objetiva. El monopolio pubblico sovranazionale della forza in capo al Comitato del Stato Maggiore previsto dall'articolo 47 della Carta della ONU e la desaparición de los ejércitos nacionales, el monopolio público de la fuerza, el desarmo de todos los ciudadanos y de todos los estados. Parece una utopía, es la respuesta más racional y más simple de las respuestas, de las garantías requeridas por otras emergencias, más complejas como el calentamiento, ¿no? El cambio climático, el aumento de la desigualdad, de la explotación del trabajo. Aquí sería necesario tomar en serio el principio de la paz. Si queremos paz, la única respuesta es una respuesta penal. Penal que la provisión de estas armas, que sería en acuerdo con mi concepción del derecho penal mínimo. ¿Qué significa derecho penal mínimo? Significa la minimización de la violencia, de la violencia de los delitos, de la violencia de las penas. Esta minimización se produce es precisamente a través de la eliminación de las armas, que son el instrumento más obvio de la violencia y de la criminalidad. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Estimado profesor, como siempre, muchísimas gracias por todas las lecciones que nos brinda un amigo común que usted conoce muy bien, el profesor Miguel Carbonell, que tuvimos, de hecho, hace poco aquí en Durango, su casa en México. Decía hace algunos años, y yo comparto ese punto de vista, que cada nuevo libro que publica el profesor Luigi Ferrajoli es motivo de celebración, es motivo de difusión, de divulgación, y por eso es que ahora que sale este nuevo libro a la luz, Justicia y Política, Crisis y Refundación del Garantismo Penal, nosotros desde la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, que me honro en dirigir, y de nuestra red internacional de investigación con la Universidad de Antioquia, pues desde luego que nos abocamos y nos damos a la tarea de socializar, de difundir obras tan magnánimas como esta, y que pues es nada más la más reciente obra del profesor Ferrajoli. Antes de pasar a algunas preguntas y respuestas, y dado que el motivo de la sesión también era realizar o dar unas breves palabras de presentación de esta obra, quiero comentarles que se conforma por dos grandes partes. El libro más reciente del profesor Ferrajoli, publicado en español por Trota apenas hace unas semanas. En la primera parte nos habla del modelo garantista de la justicia penal y su actual crisis, y ahí engarza temas como la jurisdicción y el garantismo, las fuentes de legitimación de la justicia penal, el papel garantista del positivismo jurídico. Habla también de lo que nos mencionaba ahorita en su magistral disertación, una crítica de la concepción de la jurisdicción como creación de nuevo derecho, que es un tema también sobre el que debemos reflexionar en México a partir del nuevo modelo. También la crisis del modelo garantista de la jurisdicción penal. Estos serían los puntos generales de esta primera parte. Y en una segunda, aquí sí ya establece cómo podemos refundar el garantismo penal. Entonces, primero habla del programa de un derecho penal garantista, las garantías en materia de delitos, penas y procesos. Un apartado muy interesante, porque aquí varias de las profesoras
profesores que se encuentran en línea, al mismo tiempo también son jueces, son personas juzgadoras. En una sección muy interesante nos habla el profesor Ferraioli del ordenamiento judicial y la deontología de los jueces, que es un tema también que he conversado, por ejemplo, con la magistrada Karen Flores o con la maestra Ernestina Terán o con el doctor Manuel Valadez, que se encuentran aquí en el auditorio y que son desde luego funcionarios jurisdiccionales que en breve también van a asumir funciones muy importantes. Entonces, hablar de una deontología de los jueces, como lo toca en su libro el profesor Ferraioli, es también de suma importancia. También él nos habla de la prevención de la criminalidad, de cómo el derecho penal mínimo que explicaba brillantemente en su conferencia, pero sobre todo las políticas no penales, las políticas sociales, no solo pueden, sino que deben ser la llave para lograr precisamente prevenir la criminalidad a través de casos de éxito como los que nos ha narrado. Y también, por último, pero no por ello menos importante, habla de la jurisdicción internacional de estos crímenes de sistema y cómo lo conecta con su teoría del constitucionalismo global, cómo a final de cuentas este constitucionalismo, también más allá del Estado por el que ha pugnado en muchas de sus obras, va y se inserta justo en esta medida, porque también él lo dice en su libro, son muchas las causas de la regresión política, cultural y moral, la pérdida de calidad de los gobernantes, el clima de constante emergencia alimentado por ellos, las incesantes campañas sobre la seguridad dirigidas a aterrorizar a la opinión pública, la mayor dureza hasta la inhumanidad de las leyes, pero también de los juicios, de la criminalidad de la calle, la difusión de la demanda social, de castigos severos, por mencionar nada más algunos temas, junto con otro gran tema. Yo aquí dejaría este comentario para abrir paso a la sección de preguntas y respuestas, pero también un tema que él ha abordado con su habitual lucidez en todas sus obras, que es el de los poderes salvajes del mercado, el de los poderes salvajes, entendido en un sentido amplio, porque las agresiones de estos poderes a la convivencia civil y pacífica, desde luego que también constituyen una de las llamadas de atención más severas que tenemos a nivel internacional. Entonces, los derechos humanos, las violaciones criminales de los mismos y de los bienes comunes debidas a todos estos poderes salvajes, cómo afectan contra el demanio planetario, que también ha sido reivindicado por el profesor Ferraioli, hacen necesaria la extensión del constitucionalismo por un lado, pero también del garantismo, que se aboque a esta nueva geografía de los poderes diseñada para la globalización. Entonces, debemos hablar de una lógica universalista del constitucionalismo y que esté a la altura de estos catastróficos desafíos globales en donde los poderes económicos privados y no nada más los poderes políticos públicos, pues desde luego estén en sintonía de esta nueva lógica constitucionalista y globalista que ha predicado el profesor Ferraioli en todas sus obras y que, como él lo dice también, diseñar sus líneas maestras teóricas es el cometido primario de la cultura jurídica, este otro concepto que él nos ha enseñado por muchos años, la importancia de la cultura jurídica como estos saberes, actitudes y un sentido común en torno al derecho que debemos tener de una manera fundamental. Bueno, me gustaría abrir el espacio para algunas preguntas y respuestas en la sección de chat o de viva voz, como ustedes deseen hacerlo. También nuestras amigas, amigos colombianos, desde luego, bienvenidos a formular preguntas. Pueden levantar la mano o abrir el micrófono como ustedes gusten. No sé, por el lado de Colombia, quizás César Benavides quieras hacer algún planteamiento. Eh, Cordial saludo a todos desde Medellín, Colombia. Gracias, doctor Alan. Muchas gracias, estimado doctor Ferrayoli. Sí, tengo un par de preguntas específicamente desde este lado del mundo, desde Colombia, con algunas soluciones creativas de la Corte Constitucional colombiana, específicamente con la teoría de la sustitución de la Constitución y otras innovaciones, profesor Ferrayoli. La pregunta es, ¿cómo
mm, lograr de cierta manera ese equilibrio entre el activismo judicial tan preponderante, si se quiere, en países latinoamericanos como Colombia, y también la cooptación de los poderes, o específicamente de la integración de las altas cortes, considerando, por ejemplo, que en el caso colombiano, el presidente de la República, el, previa elección de el Congreso, nomina o terna a candidatos a la Corte Constitucional. Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio entre el activismo judicial, o según la explicación magistral que usted nos hacía sobre ese carácter creativo de la jurisdicción, pero también la injerencia que tienen otros poderes en la conformación de las altas cortes? Yo creo que el activismo judicial eh, es un efecto de la crisis de la legalidad. Eh, es un activismo obviamente ilegítimo si es contra la ley, ma lo que es eh, la verdadera eh, respuesta, la verdadera garantía contra el activismo judicial es una legislación cuanto más posible, precisa e inequívoca, eh, no contradictoria. Los jueces serán sometidos a la ley, tanto cuanto el legislador eh, hace bien su mestier de producción legislativa. Aquí está un papel también de la cultura jurídica que ha dedicado tantas bibliotecas enteras a la argumentación judicial que ha ignorado la legislación, el carácter, el carácter eh, unívoco, sistemático, coherente. Yo ho muchas veces eh, teorizado la reserva de código y también la reserva de leyes orgánicas, es decir, la necesidad que todas las normas que tienen que hacer con el derecho penal o con el derecho procesal o con el derecho civil o con el derecho bancario o con el derecho eh, eh, del, que tiene que hacer con la salud o con la instrucción, deben hacer con una reserva de código, todas estas normas en el código o en leyes orgánicas, por asegurar la coherencia interna, la conocibilidad, que es un elemento de la democracia. Uh, el lenguaje claro, están normas incomprensibles que seguramente no han sido comprendidos también de los que lo han votado. Esto es el verdadero problema. El activismo judicial se desarrolla en presencia de una legislación eh, de una legislación inflacionada, imprecisa, lo que decía Hobbes, que contra la jurisprudencia de jueces desordenados es necesaria la autoridad de la ley. Debemos decir que contra la legislación de legisladores desordenados es necesaria la reserva de código, la estricta legalidad. La otra cuestión es con la interferencia del poder político. Esto es un carácter de la tradición americana, cominciata la statunitense. La separación entre los poderes no es solamente una separación funcional en el sentido que ningún exponente político puede interferir, condicionar el ejercicio de la función judiciaria. Debe ser también una separación orgánica, en el sentido que los jueces no deben ser nombrados por el presidente o por el gobierno, tampoco indirectamente en una terna. Eh, debe ser una separación orgánica, total, en el sentido que los magistrados deben ser seleccionados por concurso público y a través de un Consejo Superior de la Magistratura, una garantía de la independencia, sea interna que externa. Yo he sostenido siempre la necesidad de abolir las carreras
y sustituirla con técnicas automáticas, eh, eh, es decir, la ancianidad, eh, derogable solamente en presencia de excepciones con el consenso de los 2/3 de los miembros del Consejo Superior. Estas son cuestiones particulares de detalle. Sin embargo, es necesaria la separación, no solamente funcional, también orgánica del poder político. Muy bien, ¿alguien más que desee hacer el uso de la voz? La profesora Dolly Cuartas, igualmente de la Universidad de Antioquia en Medellín. Adelante, profesora. Buenos días, doctora. Buenas tardes para el doctor Ferrajoli. En uno de los textos que trabajo yo con mis estudiantes de Derecho primer semestre, hay una apreciación que me llama mucho la atención y es cuando habla sobre la necesidad del monopolio de las armas a través del Estado. Es decir, el Estado, hay tres grandes flagelos, las drogas, el tráfico de personas y las armas. No sé si de pronto el doctor recordará. Pero el que más me llama la atención, sin despreciar los otros dos, es el asunto de las armas. Por lo que dijo en la conferencia hace un momento, y es que las armas, y estoy de acuerdo, es un factor que crea muchísimos problemas de convivencia. No obstante, hay una pregunta. Usted ahorita menciona la necesidad de la eliminación de las armas, la pregunta es también aquellas que acompañan los ejércitos, porque la cantidad de estados democráticos o que funcionan de manera democrática, o como Colombia, que es un estado social de derecho, pero con instituciones democráticas, son solo menos del 30% de los estados en el mundo en este momento. Entonces, ¿cómo hacer con el asunto de la seguridad estatal en las fronteras? Muchas gracias. Obviamente, la eliminación de las armas es la norma fundamental de una posible federación de la tierra, de una constitución de la tierra. Es una norma, un principio que ha sido teorizzato da Thomas Hobbes. El pasaje dall'stato de naturaleza al estado civil se produce con el desarmo de los ciudadanos y de los miembros de la comunidad. Esto significa, ante todo, la eliminación de las armas a través de su prohibición radical y muy severa, previendo la máximo de la pena, porque la producción de armas es responsable de todos los homicidios con armas y de todas las guerras. En segundo lugar, la superación, la abolición de los ejércitos nacionales, que no tienen ninguna función, pueden solamente hacer guerras, o también, como se ha producido en América Latina, golpes contra sus ciudadanos. En un mundo planteado sobre el principio de la paz, la guerra, los ejércitos no tienen ninguna función. Existe un monopolio de las fuerzas en jefe a la autoridad de policía que naturalmente no tiene necesidad de carri armati, di bombe, bombardamenti atomici o anche bombe, ma solamente lo que es necesario en función de orden público, per función de policía judicial, con el monopolio, come dice l'articolo 47 della Casa della ONU, in riferimento all'articolo 41, della fuerza solamente en jefe al Consejo de Seguridad de la ONU. Esta es la propuesta de un garantismo global y de un constitucionalismo global. La paz como valor prejudicial a todos los otros.
y también como solución fácil del punto de vista técnico. Se trata solamente de una, se podría también, independientemente de la cuestión de la tierra, una convención internacional como la Convención sobre el Genocidio, sobre la tortura, sobre la esclavitud, que considera las armas bienes ilícitos. Muy más eficiente sería una norma de esto género que las normas contra las drogas. Las drogas son contra sí mismo. Las armas sirven a matar. No, sería muy más eficiente porque las drogas se pueden producir clandestinamente. Las armas, carros armados o bombas, no se pueden producir clandestinamente. Naturalmente sería un pasaje gradual. Sin embargo, este es el verdadero problema, la verdadera norma fundamental de un futuro de paz. Si queremos obtener un futuro, si queremos evitar lo que ha sido fin ahora evitado solamente por un milagro, una guerra nuclear. La guerra nuclear en este clima belicista está siempre más probable, posible y probable. Estamos gobernados por personas irresponsables. Ese armamento que siempre más armas no tienen ningún sentido. Tenemos en el mundo 12.500 testadas nucleares, 50 de los cuales son suficientes a destruir toda la humanidad. Esta cursa a las armas es un aspecto de la total irracionalidad de la humanidad. Luis Fernando Moriones, adelante, y me parece que por razones de tiempo, quizá con esta intervención estaríamos finalizando esta excelente actividad. Adelante, Luis Fernando, por favor. Buenos días para todos y buenas tardes para el profesor Ferrajoli. Habla un estudiante de segundo semestre de la Universidad de Antioquia y quisiera expresarle pues mi agradecimiento por compartirnos estos conocimientos. Durante las clases varias veces hemos trabajado algunos de sus textos y ya con respecto a lo que se dijo en este espacio, quiero resaltar la distinción que usted hizo entre el derecho vigente y el derecho viviente, entre aquel que está estipulado y aquel que realmente se aplica, porque siento que eh, esta distinción está muy presente en Colombia en la medida en que el ejercicio que hacen los jueces, sobre todo a partir de la Corte Constitucional, si bien se atienen a los derechos fundamentales que están inscritos dentro de la Constitución, a veces siento que las sentencias realmente no tienen una aplicación efectiva porque hay una tensión y creo que aquí se introduce ese elemento político que usted destaca constantemente dentro del derecho y es porque no podemos olvidar, y usted muy bien lo señala en sus textos, que estamos heredando un Estado que es burgués, es liberal. Entonces siento que el neoconstitucionalismo con la llegada de los derechos fundamentales, si bien trata de poner un freno a los intereses liberales, digamos que aquí en Colombia, particularmente con la Constitución de 1991, se instauró el recurso de la tutela para poder invocar esos derechos fundamentales en el momento en que se consideren vulnerados. Pero si bien se han emitido sentencias a favor de la invocación de esos derechos fundamentales, y lo voy a hablar desde el punto de vista económico, se siguen presentando problemas, sobre todo de corte ambiental, pero también social, con la llegada de multinacionales, con esos poderes económicos agresivos que se instauran en diferentes regiones del país para explotar recursos. Si bien hace poco se emitió una sentencia a favor de un río en particular que se consideró sujeto de derechos, que es el río Atrato, digamos que eso no ha representado un freno
para los intereses de las multinacionales porque siguen haciendo presencia y replican lo que se supone se defendió en la sentencia. Y eso precisamente habla de una ausencia de garantismo a propósito de esos derechos fundamentales sustanciales que deberían estar imperando en la realidad. Pero vemos que desde el punto de vista del derecho viviente no es así. Y valoro mucho sus apreciaciones con respecto a esa dimensión política del derecho, porque precisamente nos permite comprender de que el derecho es un terreno en disputa, es un derecho en disputa porque precisamente hay intereses particulares que pretenden establecer una visión del mundo y a su vez una manera, en este caso, de concebir la naturaleza, ya sea desde un punto de vista instrumental, desde la perspectiva de los intereses privados, o desde el punto de vista de un derecho, ¿cierto? Un derecho al medio ambiente. Y agradezco profundamente sus análisis porque nos permite situarnos en una postura más crítica al momento de contemplar nuestra realidad, porque nosotros como estudiantes de derecho y futuros abogados debemos ser conscientes de esa dimensión política del derecho para no ser simplemente autómatas que operan el derecho de una forma robótica, sino ser conscientes de las falencias o de las problemáticas que puedan presentarse por su aplicación y pues así lograr desde nuestra profesión contribuir un poco a eso que se señala a propósito del garantismo para poder lograr esa conjunción de un derecho fundamental que realmente se aplique, no sé, tal vez a partir del litigio estratégico. Entonces, quería hacer este comentario y agradecer por este espacio, tanto a los profes mexicanos como a los profes de la Universidad de Antioquia y sobre todo al profe Ferrajoli, porque considero sumamente pertinentes sus apreciaciones para analizar el contexto colombiano. Muchas gracias. Gracias. Derecho vigente y derecho viviente no son dos derechos diferentes. Es la misma relación que está entre lengua y lenguaje. Entre, por ejemplo, la lengua española expresada de los diccionarios, de las reglas de la lengua, y su empleo cuando hablamos. Y naturalmente se puede tener una pésimo, un derecho vigente muy criticable por su injusticia, por su invalidez constitucional, y también un derecho viviente criticable por su ilegitimidad, por sus errores, su ejercicio de, de una discrecionalidad que no puede ser contraria a la ley. Naturalmente, la cultura jurídica, la militancia jurídica debe ser crítica tanto del derecho vigente cuanto del derecho viviente. Después, el verdadero problema hoy es la verdadera soberanía oculta, invisible, impersonal, irresponsable de los mercados, que una vieja equivalencia instituida por John Locke entre libertad y propiedad ha convertido en poderes salvajes, sobre todo poderes que son fuera de los controles de los estados, poderes globales. La geografía de los poderes es cambiada, los poderes más poderosos se han dislocado fuera de los confines nacionales. Esto produce una asimetría entre el carácter global de estos poderes económicos y el carácter local de la política y del derecho. No son los gobiernos que garantizan la competencia entre las empresas, mas son las grandes empresas que producen la competencia rebajo entre los estados, dislocando sus inversiones a los países en los cuales pueden explotar el trabajo en manera esclavista.
devastar el medio ambiente, no pagar las impuestas, corromper los gobiernos. Este es el verdadero problema de la globalización. Poderes económicos sin una esfera pública a su altura, esta posibilidad de dislocar produce también una crisis de la democracia, también en los países avanzados, por impedir la dislocación de las empresas, se produce una tolerancia per la devastación del medio ambiente, una tolerancia per las violaciones de los derechos de los trabajadores, también una legislación contra los trabajadores y una legislación de reducción del welfare. Yo creo que hoy esta dimensión global que nos obliga a ampliar el garantismo a nivel global, tomando en serio lo que son los principios de la paz, de los derechos humanos, que requieren normas de actuación, diversamente de los derechos patrimoniales, que son derechos que se producen simultáneamente a sus garantías, el crédito simultáneamente al débito, el derecho real de propiedad simultáneamente a la prohibición de su lesión. La paz y los derechos humanos requieren normas de actuación. Y yo creo que este papel crítico frente a las lagunas, a la omisión de estas normas de actuación que introduzcan garantías, un servicio sanitario global, una instrucción global, una renta de ciudadanía global, un demanio planetario global, una prohibición de las armas de carácter global. Esto, para hablar de nuestra ciencia jurídica, confiere a la ciencia jurídica, lo dico sobre todo por los jóvenes, por Luis Fernando, que es un joven jurista, confiere a la ciencia jurídica un fascino nuevo, que no es la descripción del derecho existente, ma la crítica y la lucha por su modificación, por la projetación de un derecho que sea conforme a las promesas constitucionales. Estas promesas hoy son también las promesas de la Carta del Principio de la Paz y la tutela del ambiente. Estamos en el momento más dramático de nuestra historia porque estamos destruyendo la biosfera, estamos en peligro de una tercera guerra mundial. Y todo esto por la falta de límites y vínculos a esos poderes salvajes. Construir estos límites y vínculos es el proyecto de una federación de la tierra y de una construcción de la tierra. Es, yo creo, el papel más importante que confiere un fascino nuevo a la ciencia jurídica. Y yo creo que sobre todo los jóvenes deberían comprometerse en esta empresa, la construcción de un constitucionalismo global. Sería significativo que de la América Latina sería portada y llegada a la Asamblea de la ONU esta propuesta de un constitucionalismo global como alternativa al caos global, a un caos destructivo, a la ley de la más fuerte que es expresada de las armas, a las guerras, a la devastación del planeta. La humanidad se ha convertido en una metástasis que está destruyendo la naturaleza. Y yo creo que esto confiere el derecho hoy más que en cualquier fase de la historia humana un papel progresivo. La ciencia jurídica tradicionalmente ha sido conservadora, también racionaria, guardando al pasado. Hoy puede guardar y proyectar el futuro. Pues, profesor, muchísimas gracias a usted. Con esto estamos finalizando esta conferencia magistral en ocasión de la presentación del libro Justicia y Política, Crisis y Refundación del Garantismo Penal, la más reciente obra del profesor Ferrajoli, publicada en español por la editorial
Trota. Como siempre, es un placer tenerle de manera virtual como doctor honoris causa por la Universidad Juárez del Estado de Durango y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la propia UJED, que me honro en dirigir, pues le expresa nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento de manera permanente por la redacción de obras de tanta valía y sobre todo por este tipo de foros y de espacios en donde se socializa y se visibiliza la cultura jurídica y el derecho viviente. Estamos seguros de que en próximas ocasiones podremos seguir teniendo su presencia virtual con nosotros, a nombre también del Grupo de Investigación sobre Democracia Constitucional, Transformaciones Sociales, Libertades y Derechos, desde luego también de la Red Internacional de Investigación sobre Democracia, Derecho y Política desde México y Colombia, que integramos la UJED y la Universidad de Antioquia. Agradecerle de manera muy puntual y a nombre, desde luego, también de todas las maestras y maestros que nos hemos congregado aquí desde México y Colombia para escucharle en esta conferencia magistral. Un agradecimiento entonces de manera muy puntual, profesor Ferrajoli, por darnos esta oportunidad y deseamos que siga teniendo más obras de este enorme calado y de este largo aliento como Justicia y Política y que las podamos seguir presentando de este lado del Atlántico. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias a todos vosotros y sobre todo a Ana Arroyo, que ha organizado este encuentro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días en México y Colombia. Buenas tardes en Italia. Hasta pronto. Hasta pronto, hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias a vosotros.